Dios le bendiga a cada uno de ustedes en este día, que el Señor les guarde, les conceda un feliz día lleno de amor y paz. En el nombre de Jesús, quiero compartir en Jeremías 33, verso 1, unos cuantos versos. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor está hablando cuando vino la palabra de Dios a Jeremías. En aquellos tiempos Dios se hacía presente a través de sus profetas. Dios hablaba al pueblo a través de sus profetas. Les enviaba lo que ellos iban a hacer, lo que ellos tenían que hacer para agradarle a Dios. Pero en aquellos tiempos los profetas hablaban y muy pocos le hacían caso, le obedecían, no escuchaban. Hoy día no tenemos quizás esos profetas llenos de la gracia, llenos de la unción de Dios, que nos hablen directamente, dice Dios, así te dice Dios. No estén quizás en este día o en este tiempo, pero sí tenemos la palabra del Señor. La palabra del Señor nos está hablando directamente. La palabra de Dios nos habla en vivo, nos dice lo que debemos hacer, cómo debemos comportarnos, regirnos. Y la palabra de Dios habla claramente y dice que estas palabras llegaron a Jeremías por segunda vez. Y Dios le dijo a él: clama a mí que yo te responderé. El Señor nos dice a cada uno de nosotros, porque, amado hermano, ¿en qué mente cabe que Dios nos formó? Dios nos hizo a su imagen y semejanza y no vas a olvidar, no vas a tirar así al olvido. Dios no quiere esto, ni mucho menos lo hace. Amados hermanos, Dios quiere que nosotros entendamos que hoy no está el profeta para decirnos a nosotros: mira, Dios te dice clama, pero sí está la palabra. Y la palabra nos dice en esta mañana que clamemos. Amados hermanos, muchas veces a nosotros se nos olvida. Cuando estamos en gozo, nosotros tenemos que clamar al Señor. Cuando ya tenemos la victoria, cuando ya las puertas se nos han abierto, nos ha dado Dios la respuesta. Tenemos que clamar al Señor. Quizá algunos dirán: ¿por qué voy a clamar si ya tengo lo que quiero? Tenemos que clamar a Dios, porque la búsqueda, la comunión con Dios va a provocar el respaldo de Dios, va a provocar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y dice la palabra que Dios le dijo a Jeremías: clama a mí que yo te responderé. Hay veces que nosotros se nos olvida y vamos y clamamos a otra persona que no es Dios. Clamamos a una imagen, a una pintura, a una escultura que no es Dios. Por eso no vemos la respuesta, amados hermanos. Muchas veces usted dirá: no, pero yo clamo al verdadero Dios, al verdadero Padre. Pero ¿sabe algo? Tenemos que limpiar nuestros corazones, nuestros pensamientos, para que ese clamor suba ante la presencia del Señor sin obstáculo. Sin ningún obstáculo, amados hermanos. Cuando nosotros tenemos un corazón limpio, no llevamos a nadie en nuestros corazones, va a subir nuestro clamor. Y no solo va a subir, sino que también va a descender con la respuesta del cielo. Pero primeramente tenemos que buscar, ¿sabe algo? Estas palabras llegaron a Jeremías no en el momento en que Jeremías estaba tomándose un café, que estaba sentado por ahí. Jeremías estaba buscando la presencia del Señor cuando Dios trajo esa palabra. Cuando Dios vino a Jeremías a decirle: escucha, Jeremías, dile al pueblo que clamen a mí y yo le voy a responder. Jeremías estaba en comunión con Dios. Nosotros a veces decimos: ¿y por qué a fulano Dios le habla, Dios le abre puertas? Dios, amado hermano, es la comunión que tenemos que tener. Muchas veces nosotros la media hora que le dedicamos a las redes sociales se nos olvida darle a Dios un momentito y sacamos 1 o 2 horas para las redes sociales y se nos olvida ir y orar al Señor por lo menos 1 hora al día. 1 hora. A veces nosotros queremos la respuesta de Dios,
pero no le hablamos, no estamos en comunión con Él, no le clamamos a Él. Y Él dice en su palabra, clama a mí, que yo te voy a responder. Son palabras fieles, son palabras verdaderas, son palabras que si nosotros las ejecutamos y las ponemos por práctica, vamos a ver los resultados. Porque no va usted a clamar al Señor y el Señor se va a ensordecer. Dice, clama a mí, yo te voy a responder. Dios va a escuchar el clamor de sus hijos, pero tenemos que estar en constante búsqueda. Recuérdese en una lectura que yo leí anteriormente que decía de Elías. Elías oró la primera, la segunda, la tercera y no vio nada. Amado hermano, pero ya Elías tenía la palabra de Dios. Dios le dijo, va a llover. Elías podía quedarse quieto, pero Elías lo buscó en oración. Entonces nosotros tenemos que tomar ejemplo de la palabra. Tenemos que tomar ejemplo y venir y clamar. Él nos lo está diciendo en este día. Clama a mí, yo te responderé. Muchas veces clamamos a personas que Dios no nos ha mandado a clamar. Amado hermano, Dios es bueno. Dios no es malo. Dios no se agrada en tu dolor, en tu enfermedad, en tu escasez. Dios no se complace con esto. Dios quiere que nosotros entendamos que su palabra dice, clama a mí. Pero no está diciendo, clama una vez, clama dos y a la tercera te voy a responder. No, dice clama. El tiempo lo tiene Dios. El tiempo sabe Dios que nos va a responder, que nos va a abrir puerta, que nos va a levantar, que nos va a ayudar. Amado hermano, el hermano o la hermana que no clama a Dios va a estar esperando una respuesta que no va a llegar, porque no clama. Ahora, si hacemos lo que dice la palabra, ¿qué le dijo Dios a Jeremías? Clama a mí, yo te responderé. Perdón, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Dios va a enseñarnos a nosotros cosas grandes, cosas que el mundo, que los ojos humanos no han visto. Nos la va a enseñar Dios a nosotros, nos la va a mostrar. Pero ¿a quiénes se la va a mostrar? A los que claman, amados hermanos, a los que claman noche y día, a los que no se desesperan, a los que van con paz y esperanza en Él, a los que dicen yo voy a clamar porque yo voy a recibir de parte de Dios. Aquellos que confían van a recibir. Hay una palabra que dice, y estas señales seguirán a quienes, a los que creen. Los que no creen no reciben. Tenemos que creer en el Señor. Recuerde que la fe es eso, creer, confiar, esperar en Dios. O sea, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, le estamos diciendo, yo soy incapaz. Y debe ser así, tenemos que decirle esto a Dios. Yo soy incapaz, yo no puedo. Yo no voy a lograr alcanzar lo que mi alma, lo que mi corazón desea, si tú no me abres puerta, si tú no vas conmigo. Amado hermano, porque el ser humano tiene que entender que no es por nuestra fuerza, no es porque tenemos favoritismo, no es porque Dios tiene, no, amado hermano, es el clamor que mueve a Dios. El clamor de un ser humano que entiende que Dios lo está escuchando, que entiende que su clamor tiene fe, que su clamor está subiendo al trono de la gracia y que ese clamor va a venir con respuesta, amado hermano. Siempre cuando nosotros clamamos a Dios tenemos que creer que Él nos está escuchando. Porque dice que recibirán. ¿Quiénes van a recibir? Los que creen. Pero es los que creen en Cristo Jesús. Aquellos que creen y confiesan en el poder de Dios son los que van a recibir de parte de Dios la gracia y la bendición y la respuesta del cielo. Todo en las manos del Señor es posible. Solo tenemos que creer, solo tenemos que confiar. En esta mañana nos dice a nosotros, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que tú y yo no conocemos. Hay cosas que tú y yo no sabemos, pero si clamamos a Él, Dios nos las va a mostrar, nos las va a enseñar, nos va a ayudar. Nuestro clamor no va a ser en vano. Tenemos que aprender esto. Dios nos está diciendo, clama. No te canse a la primera, no te canse a la segunda, sigue clamando. Hermana, pero es que yo no tengo paciencia. Es que Dios quiere que tenga paciencia y tenga paz. Para que tú esperes con paciencia, va a ver la mano de Dios. Cuando tú esperas con paciencia, cuando esperas con calma, cuando esperas creyendo, tú vas a ver la mano de Dios obrar. No cuando nos desesperamos. Dicen por ahí que en la desesperación está el fracaso, dice la gente en el mundo.
En la desesperación está el fracaso. Cuando una persona se desespera, tiende a dar respuesta que Dios no lo mandó a dar. Cuando una persona se desespera, tiende a tomar un empleo que Dios no lo mandó a tomar. Cuando una persona se desespera, tiende a dar un sí o un no sin Dios mandarlo a decir eso. O sea, la desesperación no nos deja ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. La desesperación trae a nuestra vida congoja, no nos deja avanzar. Por eso tengamos paz, amados hermanos, y todo lo que nosotros vayamos a presentar o hacer o querer emprender, vamos a llevarlo a las manos del Señor. No hay otra mano más segura. No hay otra mano que pueda darnos respuesta como la da nuestro Padre Celestial. Porque en Él está todo. Solo tenemos que confiar y creer y depositar nuestra fe en sus manos, amados hermanos. Y vamos a recibir respuesta de parte de Dios. Así que no te olvides. En este día Dios te dice, me dice a mí, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré. O sea que nosotros no sabemos. Él nos va a enseñar. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. O sea que si empezamos a clamar, vamos a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Vamos a ver el milagro de Dios en nuestras vidas. Vamos a empezar a clamar desde hoy a nuestro Padre Celestial. El único que puede dar respuesta es Él. En esta mañana Dios te bendiga y que Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Amén.